Ah, Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos mis hermanos. En esta mañana todavía, en esta mañana voy a ser breve. am, Voy a ser breve en la enseñanza de esta mañana, aprovechando que ahorita está sola la casa, no hay nadie, y pues nada me va a perturbar. Ah, en ese es un sentido bueno, que nadie me va a perturbar, no, nadie me va a molestar. Y pues es eso yo lo considero una bendición. Quiero no entrar mucho en detalle, pero quiero hablar sobre el desánimo entre el cristianismo. Ahorita está en un desánimo fuerte, un ataque espiritual fuerte, precisamente en los tiempos que estamos viviendo, que la situación no se mejora. Y lamentablemente muchos cristianos se desanimaron ah, durante las elecciones de Estados Unidos. Precisamente el expresidente Trump, que según ah, supuestamente era cristiano y hacía las cosas que hacía que no eran correctas. Y muchos cristianos lo apoyaron. Y muchos cristianos débiles vieron eso y se desanimaron. Muchos no están en el camino del Señor. Por la simple razón de eso. Um, eh, Eso es un tema gravísimo. Es un tema fuerte, ¿no? Que por causa de muchos cristianos que apoyaron um, a Trump durante su presidencia, lo siguieron apoyando hasta aún cuando hubo los disturbios en el Capitolio. Muchos todavía cristianos de renombre están creyendo que le robaron la elección a Trump, no teniendo ninguna evidencia que le robaron, y según no teniendo evidencia y todavía claman eso, reclaman y gritan que le robaron la elección a Trump. Y por eso muchos cristianos se fijaron en eso. Aún entre algunas personas cercanas a mí, dijeron que como cristianos, supuestamente cristianos, estaban apoyando a un hombre así. Um, y en unas cosas que él creía que estaba contra el aborto, que estaba contra el matrimonio igualitario, que estaba contra las parejas gays, homosexuales, lesbianas, transgéneros, todo eso. Pero a la misma vez, y aún el aborto, creo yo, también es uno de ellos, que estaba contra el aborto. Pero así aún sí. El tremendo desánimo de ellos es de que, o el argumento que ellos hacen, de que cómo pueden proteger al ser humano dentro del vientre, pero cuando están afuera lo matan. Es una de las cosas que muchos no lo aceptan. ¿Cómo que un hombre que según está pro la vida, que está el bebé dentro del vientre, cómo están a favor de que no, que digo, que están a favor que sí, que viva, pero ya estando fuera es cuando los andan matando, y muchas cosas. El caso de los 500 tantos mil que murieron fue por causa de que el hombre no se puso las pilas en agarrar a prepararse contra la pandemia. Y eso yo lo miro también muy, muy,
muy controversial, por la simple razón de que como si adentro de la matriz de la mujer lo protegen y que tiene derecho a la vida, pero cuando están afuera es cuando los matan. Entonces, allí muchos cristianos, ahí es donde muchos y aún los que me argumentan. Y en veces yo me quedo allí y pienso y miro y balanceo las dos cosas. Muchos cristianos se han ido por la simple razón de que cómo pueden apoyar a un hombre así, de que tapó sus infidelidades, de que abusaba a las mujeres cuando era el presidente de, de modelos y muchas cosas. Y pueden decir, ay hermano, pero ¿por qué usted dice eso? Primero, porque en primer lugar muchos cristianos dicen que él es cristiano y no es. Vamos al grano y no es cristiano. Cuando se paró allí en la Casa Blanca y levantó la Biblia, la levantó al revés. Cuando se puso allí junto a una iglesia y levantó su Biblia mostrando que era cristiano, el amigo ni sabía cómo agarrar la Biblia. Y muchos cristianos vieron eso. De como un hombre que se llama cubrió sus... Y hay un proverbio que dice que el que cubre sus pecados no prosperará. Él quiso cubrir, pero todo sale a la luz de la Biblia. Un desánimo fuerte que está cayendo en la iglesia. Falta de compañerismo también de entre medio de los cristianos. Muchos hermanos no aceptan el compañerismo, y eso es de las grandes batallas que uno siente, ¿no? Precisamente en este tiempo donde la iglesia del Señor está siendo atacada, y dice la Biblia que en Efesios 6:10, ¿no?, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Efesios 6, verso 10. Además, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las hechanzas del enemigo. En inglés dice darts, dardos, contra los dardos del enemigo. Dice en inglés. Contra las acechanzas del diablo. The wiles, en inglés dice wiles. En otra versión dice darts, dardos. Porque dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y las regiones celestes es arriba en el aire. Las regiones celestes en el aire. Y esa es una constante batalla. Una constante batalla que nosotros cristianos tenemos contra un enemigo que no vemos. Por eso nunca estamos preparados, porque no lo vemos, no sabemos cuándo va a atacar. Y entonces pues muchas las veces muchos cristianos caen porque no están prevenidos, o se han fijado en lo que el hombre ha hecho. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que en Colosenses 3:2, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y muchos cristianos están poniendo su mirada en lo que está pasando alrededor, y especialmente entre el cristianismo. Y vuelvo a recalcar y a poner de que como
cómo, cómo un hombre que puso a personas de Centro y Sudamérica en, en de estas en cárceles de no ¿cómo se llama? De no en una no en cárceles de así, no, los ponían como en una caja de alambre, como si fueran gallinas, como si fueran pollos. Separación de madres con niños, no más niños de 2 3 años, no, niños de pecho, niños que venían de 1 año, niños que venían de 1 año, 2 años, niños de pecho, que todavía tenían que estar siendo amamantados por, eh, por sus mamás. Y todavía a este hombre muchos evangélicos cristianos lo apoyaban. Esto es lo que hacía Hitler contra los judíos. Vea las fotos de los judíos en el holocausto, cómo estaban. En jaulas. Es lo que yo quería decir antes. En jaulas de alambre. Allí en jaulas de alambre. Así los tenía Hitler. Así los tiene Donald Trump. Y todavía le decían que era un hombre cristiano. Muchas mujeres hondureñas, salvadoreñas, las esterilizaron. Hablemos con la verdad. Si yo no supiera de la palabra de Dios, yo tal vez fuertemente podría decir, no, ¿cómo me voy a unir a un cristianismo así, que no tiene compasión? Lo primero que mi papá me enseñó, tener compasión de las personas. Pero esterilizaban a las mujeres para que no tuvieran niños. Separaron a niños de sus madres, de sus mamás, y los separaron. Hay aproximadamente a 600, 700, aún 800 familias que fueron separadas por la administración Trump. Yo sé que me van a criticar y que yo soy un liberal y que soy yo sé que me van a decir que yo soy... No, yo no soy nada de Biden ni de Donald Trump. Pero yo puedo notar la diferencia. ¿Quién es un cristiano y quién no es? Este católico que se está mostrando compasión y misericordia. Y el supuestamente que era cristiano no mostró ninguna compasión. ¿Y sabe lo que me ha tenido sostenido en la palabra, de lo que me ha sostenido en el camino de Dios? La palabra de Dios y la fe que tengo en Dios. Sí, yo también siento desánimo. A veces hay una soledad que llega a mi vida fuerte. A veces siento que no quiero ya. Y luego las conversaciones. Muchas de las veces las conversaciones que escuchamos. Allí en el trabajo nadie es cristiano. Y cuando me siento a comer con ellos, las cosas que hablan, las barbaridades que hablan. Y a veces siento que quiero... Y llega, claro que sí. No soy hecho de palo. Dijo el apóstol Santiago en Santiago 5:17. Dice que Elías era hecho conforme a las mismas deja mejor leerlo. Dice que Elías era hecho conforme a las mismas pasiones. Eso es lo que dice, hecho a las mismas pasiones. Lo que dice Santiago. Santiago habla y dice que Elías era sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras.
en Santiago 5:17, que Elías era sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué quiere decir eso? Que él mismo sintió el desánimo. Y se lo puede comprobar con la Biblia. Cuando él se sintió amenazado de Jezabel, la bruja esa, que sí era una bruja y una prostituta, la misma Señor le llama así a esa mujer. Una mujer adúltera, pecadora, adúltera, que se pintó la cara como muchas mujeres hoy en día, para prostituirse, para ver si podía con su pintura, a ver si podía seducir al hombre de Dios, para ver si lo podía hacer caer, para quedarse ella como reina también. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice. Mire, ¿por qué era semejante a las mismas pasiones de nosotros? ¿Por qué era semejante a las mismas pasiones de nosotros? Porque sintió miedo, sintió el desánimo, y luego sintió y deseaba sentirse o deseaba morirse. Es lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 19. Verso 1 en adelante. Y Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerda? Cuando el profeta ¿se acuerda cuando el profeta hizo el desafío contra los profetas de Baal, y aún se burlaba de ellos? Y que, miren, fíjense bien, cuando está en lo que es lo espiritual, no, hombre, es algo fuerte. Pero cómo desafiaba a los profetas: grítele, tal vez está dormido, o tal vez se fue de viaje, y empezó a hacerles burla, y se burlaba de ellos. Pero ya cuando llegó la situación aquí con cuando Acab cuando llegó al palacio, y entonces le dio cuentas a Jezabel, como le dije, aquella bruja seductora, que quiso seducir al nuevo rey, a Jehú. Cuando se dio cuenta que Jehú ya era ungido como rey, ¿qué hizo? Se pintó la cara y quiso seducir, como una mujer prostituta, quiso seducir. Por eso las prostitutas se pintan, para verse más bonitas. ¿Y qué hizo? Se asomó por la ventana para que la mirara Jehú, y estando los eunucos atrás de ella, Jehú le gritó y dijo: el que está conmigo, arrojen esa mujer. ¿Y quiénes son los eunucos? Los eunucos agarraron un celo de Dios, creo yo, y la arrojaron, la aventaron y cayó. Que cuando entró Jehú al palacio y comió y bebió y hizo fiesta, dijo: vayan y levanten a aquella mujer y sepúltenla. Que cuando se levantaron los hombres de Jehú, fueron y encontraron, y fueron a ver si estaba allí el cuerpo, y no estaba. ¿Se acuerda que la profecía de Elías, que dijo que ella iba a morir y que no iba a ver dónde se hallaba la sepultura? ¿Por qué? Porque no iban a encontrar su cuerpo. Bueno, regresando cuando se sintió fuerte, ¿no? Y entonces envió Jezabel a Elías mensajeros diciendo: así me hagan los dioses que me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto a tu persona como uno de ellos. ¿Qué dice? No, así como me mataste a mis profetas,
no te preocupes, mañana a esta misma hora tú vas a ser igual, te voy a matar. Y lo amenazó. ¿Y qué hizo Elías? Elías corrió, sintió miedo. Elías sintió miedo y sintió el desánimo. Y muchas de las veces, como le digo, y él era el hombre de Dios, sintió ese desánimo. ¿Se acuerdan? Imagínense, ahora nosotros no somos Elías. Y por eso aquí el apóstol Santiago dice que así como Elías era semejante de nuestras pasiones, tenían los mismos sentimientos, sentía los mismos miedos. Y lo que dice: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Becerda, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue desierto por un día de camino, y vino y se sentó debajo de un embro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque pues no soy yo mejor que mis padres. Y echando debajo del embro, se quedó dormido. Y aquí un ángel del Señor le tocó y se levantó. Le tocó y dijo: levántate y come. Entonces miró y he aquí su cabera era de una torta cocida sobre las ascuas y vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, después caminó por 40 días. Y se levantó pues y comió, bebió y fortaleció en aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche, y volvió la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El problema de Elías fue que se encuevó. Y ya sabemos el resto de la historia. ¿Por qué caminó 40 días? Porque esos 40 días Elías caminó 40 días porque detrás de él venían los soldados de Jezabel a matarlo. ¿Por qué se metió a la cueva? Para proteger su vida. Pero el Señor no quería que se encuevara. Ahí se encuevó por un día. Dicen los rabinos los estudiosos, que cuando Elías entró a la cueva, una fuerte araña comenzó a forjar una telaraña fuerte, tan fuerte que cuando los soldados de Jezabel vinieron y miraron la cueva, que estaba muy llena de telarañas, dijo: no puede ser que aquí esté, porque mira cómo está. Y usted sabe que cuando uno entra a un lugar, ¿verdad? Un lugar que no ha sido habitado por mucho tiempo, ¿qué pasa? Las mismas arañas telan su tela, y cuando uno entra, pues las mueve un lado, y pues ahí se ve que alguien entró. Y pues por eso, según los estudiosos más antiguos, dicen que Elías, cuando se metió, una araña comenzó a hacer su tela. Y entonces cuando llegaron los soldados de Jezabel, llegaron allí y miraron que estaba la tela. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es que dijeron: no está aquí. Pero Elías estaba dentro de la cueva escuchándolos. Y dice que los soldados se dieron vuelta y se fueron. Pero el problema de que muchos cristianos les pasa como Elías. Elías, por el mandato de Dios, le dijo que se saliera.
Pero muchos cristianos lo que mucho pasa es que cuando pasan cosas, cuando llega el desánimo, les pasa como Elías y se meten en alguna cueva. Y ahí puede pasar lo que le pasó a los 5 reyes en el libro de Jueces. Primero fue su refugio, después fue su cárcel y después fue su mismo sepulcro. Y muchos cristianos es lo que pasa. Muchas de las veces, ¿por qué se desaniman muchos cristianos? Porque no buscamos el compañerismo de una persona de una persona espiritual o que nos tenga motivados. Y el problema es de que muchos son cristianos como el llanero solitario. ¿Se acuerdan de la historia esa del tejano ese del llanero solitario que traía una máscara y que andaba con, con una persona, con un nativo? Muchas de las veces muchos cristianos son como cristianos como el llanero solitario, solos. Y nadie puede caminar solo. Nadie. Por eso el Señor nos hizo a nosotros. Por eso el Señor nos hizo a nosotros de la manera que tenemos que estar conectados con otros. Tenemos que estar. Dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9, que dos son mejor que uno. ¿Por qué? Dice, porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Verdad? Y 4:9 es lo que dice. Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, cuando cayere, no habrá el segundo que lo levante. Y eso es lo que pasa. Que cuando el cristiano anda solo, cae. Y cuando cae, ¿quién lo va a levantar? En el sentido de una caída fuerte. Recuerdo que una señora que trabajábamos, ella vivía sola. Y estándose bañándose en la regadera, ya era una mujer anciana, y no tenía nadie. Y estando bañándose en la regadera, se cayó y duró por 2 días en la de esta, en la tina de allí donde se estaba bañando, en la regadera. Duró dos días tirada, hasta que uno de los vecinos se dio cuenta que no salía la señora. Entonces cuando llamaron a la policía, llamaron a los bomberos, llegaron los paramédicos y abrieron la puerta a fuerzas. Y encontraron a la señora todavía viva. Pero cuando estaba en el hospital no pudo sobrevivir su muerte, no pudo sobrevivir sus heridas y murió. Y entonces por eso, y fue la consecuencia de qué? De vivir sola. Y eso es lo que se refiere también, especialmente en el cristianismo. No puede vivir solo. Y ahí es cuando viene el desánimo. Y cuando cae, ¿cómo se va a levantar? No puede. No puede. Y cae. Y como le digo,
Gracias a Dios que mientras estaba mi padre en vida, pues nos alentamos y aún todavía con mi mamá. Nos alentamos, hablamos de la palabra de Dios. Pero imagínense, si yo hubiera dejado toda la situación que ha pasado en mi vida, ¿desde cuándo yo hubiera dejado el camino de Dios? Pero no, porque yo he aprendido a estar, aunque puedo decirle nadie es aquí, nadie aquí está perfecto, nadie es perfecto, nadie puede decir que yo soy invencible, yo soy hecho de, yo soy hecho de acero, nadie puede decir que está hecho de acero, por la simple razón de que uh, todos tenemos debilidades, todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, tenemos muchas cosas de que nos pueden hacer caer de la palabra, del camino de Dios. Y por eso le digo, tenemos que tener eh, ese apoyo espiritual, donde recargarnos espiritualmente. Y muchos cristianos, no, que yo puedo solo. No, tenemos que tener un apoyo espiritual en una de otra manera con cristianos que están al mismo nivel espiritualmente de uno, para podernos para podernos para podernos afirmar espiritualmente. ¿Mm? Y ya le estoy diciendo. Entonces, hay para la otra voy a hablar sobre um, otras cosas que desaniman al cristiano. Pero hoy, como le dije, no quiero ser tan breve, digo tan largo. Quiero ser breve de lo que de lo que uh, uno que estar al pendiente. Yo sé que ahorita en esta pandemia nadie puede salir y está muy duro. Hay algunas iglesias que están así infraganti del gobierno, están haciendo cultos, están haciendo servicios. Solamente oremos que el Señor los proteja y los guarde y que no los tuerza con las autoridades porque están quebrantando la ley. Pero es que ya estamos llegando a extremos de que necesitamos el apoyo espiritual. Yo tengo arriba ya de, yo tengo arriba de 5 años ya casi. Yo tengo arriba de 5 años que estoy trabajando de domingo a jueves. Y en veces llego y como que si llego y en veces me dan ganas de ya dejar el trabajo y ir a los cultos en los domingos. Pero también lo mismo es que hago si dejo el trabajo y todavía no se abren las iglesias. Yo también quiero esperarme hasta que se abran las iglesias para dejar el trabajo y ir a los cultos los domingos, porque los necesito. En realidad sí los necesito. Pues, fuerte desánimo. Y pues pues necesito mi compañera, pero pues Dios la traerá cuando quiera. Um, Eso sí, necesitamos el compañerismo. Aunque sea un Dios le bendiga, hermano, estamos orando por usted. Ayer estuve mirando videos me mandan de hermanos que mandan que Dios le bendiga, que estamos orando por usted, y estuve mirando videos. Y eso me animó de que no quedarme tirado. Porque si entonces me quedo tirado, pues entonces ¿de qué va a servir? Y entonces estuve mirando videos de hermanos, de cultos de los hermanos, de predicaciones de los hermanos. Algunos hermanos que predican por Facebook, uh, buenos predicadores, buenos enseñadores,
Y, y pues eso me motivó, pero a mí me motivó más los videos de los hermanos que están trabajando en la obra del Señor y algunos de los hermanos que mandaron saludos y eso ayuda mucho. Pero como les digo, si uno se queda ahí uno tirado, basta, es duro la situación. Es duro la situación. Lo que estoy hablando, lo que estoy tratando de decir todo este tiempo es de que tenga cuidado con el desánimo. Am, no se ande fijando en la situación que está pasando, porque son cosas que te van a acontecer. Ni tampoco me va a poner a idolatrarme de Donald Trump como muchos cristianos lo han hecho. ¿No? Y todavía andan peleando que le robaron la elección. Pero es que cuando estaban allí que perdió el otro decía, Dios quita y Dios pone gobernadores. Ah, pero cuando Dios les quitó el de él, los de ellos, ¿qué? Que tampoco Dios pone y quita. O nomás cuando les conviene pone y quita. Bueno, no piense que estoy enojado, no piense que estoy... No, estoy hablando de la situación que está pasando. Y el desánimo de muchos cristianos. Muchas iglesias ah, van a durar mucho tiempo para recuperarse de esto. Um, Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que yo le puedo decir. Y pues tomé este tiempo pequeño para dar esta enseñanza. Um, Duré varias semanas sin hacer ningún video y le estoy diciendo, estoy siendo honesto con ustedes. Estuve en un tiempo muy desanimado, pero pues yo mismo como dije, como ayer estuve mirando videos y eso me alentó, me dio ánimo. ¿Eh? Dios les bendiga y sigan orando por un servidor. Uh, Compartan, denle like a este video y nos esperamos para la próxima y Dios les bendiga.